un dejo de bronca general para con Valentín Barco, ¿no? Si sos de Boca, porque dejó tu club en malos términos, se fue muy apurado. Si sos de River, en general te parece un sobrevalorado. Si sos de otro club, las acusaciones son varias. Lo llaman al estrado y lo empiezan a acusar. Que tiene un cono en la cabeza, que no está a la altura de lo que se dice, que no va a encajar nunca en Europa, que tiene un gran representante o que Barco es solo valorado porque yo tengo una obsesión puntual con él. En fin, hablemos del ex Boca. Hablemos del chico que ahora llega al Racing de Estrasburgo y del gran problema con Valentín Barco. Hace horas se confirmó la noticia, Valentín Barco es nuevo futbolista del noveno equipo de la tabla en la clasificación de la Ligue 1 de Francia. Llega así a su tercer club en Europa, un equipo que perdió apenas 2 partidos en los últimos 2 meses y fueron justamente los 2 últimos. Y que además es parte del Blue Co, el consorcio de inversiones al cual pertenece el Chelsea de Enzo Fernández. Sí, como el Citigroup. Si Barco hace bien las cosas, puede terminar jugando con su compañero de selección. Tal como pasó con Thiago Almada, llegando a Botafogo, rompiéndola y pasando directamente al Lyon, que pertenece al mismo consorcio internacional. Cosas de estos tiempos. En fin, Racing de Estrasburgo, muy breve, para que te des una idea de qué tipo de equipo es, le invirtió mucha guita en el último tiempo para mejorar a su equipo y volver a ser. Es un club de los históricos de Francia, aunque en los últimos 50 años no fue demasiado de eso y fue más de mitad de tabla. Invirtieron más de 100 millones de euros en los últimos cursos, de hecho es el segundo equipo de toda Francia con mayor cantidad de extranjeros. Un club pluricultural si los hay. En el plantel encontrás mínimo un serbio, un marroquí, un ucraniano, un marfileño, un irlandés, un senegalés, un colombiano, un inglés, algún sueco, un brasileño, un portugués o un holandés. Y claro, ahora un argentino. Barco hará grupo seguramente con 2 joyas sudamericanas que dieron que hablar en los últimos años y de los cuales hemos hablado en el canal. Uno de ellos es Perea, que el otro día le marcó un golazo a la selección argentina jugando para Colombia en el Sub-20. O por ejemplo Andrei Santos, una de las grandes joyas brasileñas del futuro. Hace unas horas Barco debutó en el Racing de Estrasburgo y las críticas fueron varias. Jugó media hora en la derrota ante el Angers en la Copa Francesa. Y el comentario generalizado de gente que sé que lo quiere a Barco, que lo estima, que les gusta cómo juega, fue: ese no es el Barco que vendimos a Europa. Al número 14 se lo vio tímido, impreciso, aunque casi mete 2 asistencias de gol, hay que decirlo. Jugó toda esa media hora como extremo por izquierda, casi no tuvo oportunidad de defender, se volcaba hacia el medio cuando podía, pero siempre como extremo por izquierda. Veremos cómo le van los próximos partidos, pero tiene pinta de que va a sumar bastantes minutos, porque el Racing de Estrasburgo es un equipo conocido por darle mucha rienda suelta a los jóvenes. Claro, viene a ser una suerte de base de datos para el Chelsea en esto de formar juveniles que en el futuro pueden jugar en Inglaterra. Es una suerte de mercado exportador que se armó Chelsea para poder traerse las mejores figuras que van puliendo a lo largo de los años. Así que veremos qué sucede con Valentín Barco en el futuro. Eso sí, para muchos su llegada es también algo preocupante en la carrera del pibe. ¿Y por qué razón? Te lo voy a contar. Antes, 3 líneas, muy breve. Hace unos días subí nuevo video de membresía, el primero de 2025, con mi opinión del mercado de la liga local, cómo estamos, si mejoró el torneo Made in Chiquitapia. Hay cosas positivas y negativas, te lo cuento ahí. En estas horas voy a subir otro video de membresía que es que Cristiano Ronaldo no está ni en el top 5 de los mejores futbolistas de la historia. Es una respuesta a esas declaraciones que leímos en estas horas. Así que tengo muchas ganas de grabarlo. Lo van a ver en apenas unos 2 días más o menos. Así que estén atentos a la membresía. El pibe Barco sufre algo que le pasa a algunos jugadores que llaman la atención. Y es que está lleno de prejuicios. ¿Por qué? No él, sino el cómo lo ve la gente. Está lleno. Es un pibe que genera amores y odios. No pasó desapercibido en la liga local. Con 20 años llamó mucho la atención a partir de su picardía, su rebeldía, el pisar la pelota, su carácter. Yo creo que boconeó bastante menos de lo que se suele decir, pero bueno, ahí están las pruebas. O te encanta o te parecía un payaso. O te parece un futbolista con mucho futuro o el balde en la cabeza es algo que lo va a llevar
siempre en su vida. De fútbol poco se habla. El tema es que le cuesta mucho adaptarse en Europa. En el Brighton, su primer equipo allá, jugó apenas 318 minutos, solo 2 partidos completos. Por ejemplo, uno de ellos, su debut como titular frente al Manchester City de Pep Guardiola, donde su equipo fue goleado. Se ganó el elogio del entrenador rival, que se acercó a saludarlo, pero también de su propio entrenador, que dijo, sí, cometió 2 errores en 2 goles diferentes, pero fue nuestro mejor jugador en el partido. Era su primer partido completo en Premier League. Y ya llamaba la atención por lo positivo y lo negativo. Las dos caras de siempre con Valentín Barco. Un jugador con una calidad increíble para crear fútbol y que a pesar de ser lateral, no marca muy bien. Es ahí donde Brighton decidió cederlo. Dijo, este pibe no está listo todavía para la Premier, pero queremos ver cómo crece. Para que sume minutos y gane maduración, lo mandaron a España. Un equipo con un idioma conocido, en un entorno algo más similar a su país de origen, pero cuando llega a Sevilla se dan cuenta de algo que parecía evidente, y es que el pibe necesitaba tiempo y maduración. Y los equipos grandes, como suelo repetir en este canal, no te esperan. No tienen tiempo. Mucho más si están en crisis como Sevilla, que rozó la permanencia en varias ocasiones durante los últimos tiempos. Según cuentan en la intimidad, García Pimienta, el entrenador de Sevilla, dijo, che, me gusta este pibe, juega bien, pero no teníamos tiempo para pulirlo como se necesita. Es un chico que tiene mucho que crecer por delante, es una joya, pero de vuelta necesitamos mucho tiempo para incorporarle conceptos, para que madure mentalmente, para que mejore físicamente. Y ese tiempo Sevilla no lo tiene. No es el Porto. Es una tarea difícil si tenés otras necesidades. Después nos podemos preguntar ¿por qué lo contrataron? Esa es otra. Y además Sevilla decía, no nos vamos a preocupar por formarle un pibe que en 6 meses, 1 año, se lo llevan para Inglaterra de vuelta. De vuelta. ¿Para qué lo contrataron? Vaya uno a saber. Pero es otra cuestión. El propio entrenador fue bastante duro para con Valentín Barco en diferentes declaraciones. Considero que hay mejores compañeros que él. Tiene calidad, pero tenemos que traer jugadores que realmente mejoren lo que tenemos acá. Durísimo. Así, Valentín Barco en España estuvo disponible en 20 partidos de liga, jugó 9, en 7 fue al banco sin ingresar y en el resto ni siquiera fue convocado. Como en Brighton, solamente terminó 2 partidos de liga en cancha, contra el Girona y contra el Real Valladolid. En el resto, poquitos minutos, poquito fútbol. Por eso, Sevilla decide cortar un préstamo que en realidad duraba 6 meses más y llega a su tercera sesión. Esta vez, Brighton decide algo que es bastante fuerte. Lo ceden a Francia, sí, pero el jugador tiene una cláusula obligatoria por la cual a final del préstamo, que dura 6 meses, el Racing de Estrasburgo debe pagar 10 millones y llevárselo. Es decir, Brighton básicamente lo vende a 6 meses. Y así se termina su historia en el fútbol inglés. Muchos en estos días rememoraron esa famosa frase de Riquelme respecto al pibe Barco. No terminaron muy bien las cosas entre el presidente de Boca, ídolo de la entidad, y el pibe con una Copa Libertadores muy bien jugada a cuestas, pero muy poquita historia en el club. Es que Barco decidió activar su cláusula de rescisión e irse rápidamente al Brighton, aun cuando el equipo le ofrecía unos 4 años más de contrato para que siga creciendo. No estoy juzgando, estoy describiendo los hechos. Vaya uno a saber si por presión individual de la familia, del representante, lo que sea, decidió irse. Y el propio Román dijo una frase que a día de hoy cobra más sentido. Barco es un atorrante con mucha técnica, pero todavía no sabemos si es volante o lateral. Tiene mucho por crecer. Y la verdad es que tenía razón. Barco se va a Europa y ni siquiera sabíamos qué rol, qué posición era la mejor para él. Alguno te habla de volante interno, alguno te habla de lateral, otro te habla de extremo. Apenas había pulido sus virtudes, sus defectos estaban a la vista, a nivel defensivo principalmente. Y físicamente, muchos recordarán de aquel tiempo, no parecía apto para Europa. Después irse allá es otra situación completamente diferente. Te puede agarrar un entrenador, un preparador físico que te tenga estima, que te esté encima, te entienda y así te moldean a gusto para Europa. De momento eso a Barco no le pasó y en un par de años solamente disputó 800 minutos en Europa y ya va por su tercer equipo. El gran problema con Valentín Barco es lo que le sucede a muchos chicos en Argentina, y es que se apuran para salir. No soy un experto para decir, che, este pibe se apuró, este pibe no se apuró. Pero si las cosas no te salen, los resultados con el diario del lunes están a la vista. Ojalá crezca, es un pibe tenido en cuenta por Scaloni, con mucho que crecer todavía, en una posición un tanto complicada de encontrar alternativas, por lo cual que Valentín Barco la rompa toda significa también tener una alternativa más en la selección, lo cual es beneficioso para todos. Y aparte es un pibe con una técnica individual exquisita, con mucha personalidad, rebeldía, que de momento no la está aplicando en el deporte.
Veremos qué es lo que pase con él en el Racing de Estrasburgo, el poderoso equipo del Bluco al que pertenece Chelsea.